Bueno, hoy vamos a empezar con la unidad 4 y les voy a presentar de esa unidad la parte de gramática. La parte de gramática presenta un nuevo tiempo de verbos. Este tiempo de verbos se llama presente continuo, present continuous. Es, digamos, pariente cercano del present simple con el que estuvimos trabajando todos estos años anteriores. Pero bueno, por supuesto, lo único que comparte es el nombre, porque se usa para diferente tipo de acciones, los auxiliares son diferentes y el verbo es diferente también. Los verbos tienen una forma diferente. Bueno, primero y principal explicarles que el presente continuo se usa para describir lo que está pasando en el momento actual. Es decir, por ejemplo, en este momento yo estoy hablando. En español es un verbo que está compuesto de dos partes. Por ejemplo, en este caso, estoy y después hablando. Hablando, como todas las palabras que terminan en ando o endo, son en español gerundios. Se forman agregando al verbo la terminación ando, endo. Y la primera parte, estoy, en este caso, es una forma del verbo estar. Entonces, a todo esto ustedes ya tendrían que estar pensando en inglés. ¿Cuál es el verbo estar? Ser o estar, bien, el famoso verbo be, que aprendimos en primer año. Y que tiene en presente tres formas, y ustedes ya las conocen, is, are, am. Si no, pueden ver un videíto que hice para primer año donde explico claramente eso. Bueno, entonces vamos a usar una forma de ese verbo be, is, are o am, y los verbos en inglés, para que sean gerundios, tienen que tener al final una terminación de tres letras que no cambia nunca. I, N, G, que se pronuncia en. La G al final no la van a escuchar nunca. Y mucho menos un sonido de no. Entonces, si yo quiero decir, como les di en el ejemplo antes, yo estoy hablando, voy a decir I am talking o speaking. ¿Ok? Esa sería la forma básica. Para negar, negamos como cuando negamos cualquier verbo be en otra oración. Am pasa a ser am not, is, isn't, are, aren't. Y para hacer una pregunta, lo único que tengo que hacer es comenzar con esos auxiliares, con esa forma del verbo be. Comienzo con are, con is o con am, después pongo la persona y después va a ir el verbo con terminación de gerundio. ¿Ok? Un adverbio de tiempo, si ustedes recuerdan en presente simple usábamos los adverbios de frecuencia para indicar una cierta rutina. Bueno, un adverbio de tiempo típico de este tiempo de verbos es la palabra now, que significa ahora y que algunos de ustedes ya deben conocer. Y también usamos a veces la expresión at the moment, que significa en este momento. Hay unas reglas para agregar al verbo la terminación ing del gerundio. Y esas reglas dicen, más o menos resumidamente, que la mayoría agrega ing sin ningún cambio. Si el verbo termina en una e, hay que sacar esa e y agregar ing. Y después viene la partecita más compleja. Si el verbo termina con una consonante al que le antecede una sola vocal, es decir, que las dos últimas letras del verbo van a ser una vocal y una consonante, bueno, en ese caso, antes de agregar la I, la N y la G, yo tengo que duplicar, es decir, poner otra vez la última consonante. ¿Ok? Este sería el caso, por ejemplo, del verbo run, correr, donde yo tengo una sola vocal, la U, una sola consonante, la N, y entonces, antes de agregar ing, duplico la N y queda running. No se pronuncia dos veces esa letra, sino una sola. No me pregunten por qué es eso, pero es así. Hay algunas excepciones dentro de esa misma reglita.
Pero bueno, se pueden ir viendo paso a paso a medida que ustedes vayan descubriendo los verbos. Por eso, seguramente uno de los ejercicios que van a tener va a ser agregar ing a los verbos que ya conocen, a una lista de verbos, para ver cómo se les arreglan con eso. ¿Ok? Bueno, creo que por el momento estaría. Es una cuestión teórica. Tienen que saber. Recapitulo para que les quede el resumen. ¿Cómo se llama el tiempo de verbos? Present continuous. ¿Cuándo se usa? Para describir acciones que están pasando en este momento. O sea que el adverbio va a ser now o at the moment. ¿Cómo se compone la estructura? De una forma del verbo be, is, are o am, más el gerundio del verbo. ¿Qué es el gerundio? Es el verbo al que le agrego la terminación ing. ¿Cómo agrego la terminación? De acuerdo al verbo. La mayoría sin ningún cambio. Los que terminan en e, sacando la e y agregando ing. Y un grupo más reducido, los que terminan en una vocal y una consonante, duplicando esa consonante. ¿Cómo hago la negación? Agregando not al auxiliar, is, are o am. ¿Cómo hago la pregunta? Poniendo el auxiliar al principio. Yo me lo sé súper de memoria y para mí es natural. Espero que para la semana que viene ustedes también lo puedan recitar de esta forma. Bye.